Muy buenos días, queridos compañeros diputados, a los medios de comunicación que nos acompañan siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Honorable Diputación Permanente. La suscrita diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo para que este Poder Legislativo presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto mediante la cual se reforma el artículo 283 y adiciona el artículo 997 bis de la Ley Federal del Trabajo con el fin de proteger a los jornaleros agrícolas en los traslados a sus lugares de trabajo. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Asamblea para su discusión y aprobación, en su caso, la presente iniciativa al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. En el contexto del derecho mexicano, el jornalero agrícola se puede considerar como una persona que percibe un salario por su fuerza de trabajo en una actividad propia del campo dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado es por día y se denomina jornal. En materia laboral no se distingue entre el trabajador del campo o la ciudad, ya que la connotación jurídica ha quedado inserta en el concepto de salario. Al respecto, el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo determina las actividades desarrolladas por los jornaleros agrícolas bajo el rubro de trabajos especiales. En cuanto a materia agraria, la Ley Agraria y el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria consideran al jornalero agrícola como sujeto agrario cuando cuenta con derechos establecidos en la mencionada ley. Durante las últimas décadas y estrechamente vinculado a la crisis del campo mexicano, se han formado procesos de migración masiva de jornaleros que se movilizan, muchos de ellos con sus familiares de los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, principalmente hacia entidades en donde se consolida la agricultura de exportación, que demanda fuerza laboral, ya sea en la siembra o empaque de productos. Las estadísticas oficiales en el 2018 reconocen que en México hay casi 3 millones de jornaleros y jornaleras trabajando directamente en los campos, incluyendo a su familia. Hay asociados a los o las jornaleros o jornaleras 9 millones de personas. Se estima que aproximadamente el 40% son indígenas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE 2018, entre 2005 y 2018 se han agregado a las filas de los asalariados del campo casi 900,000 personas, de las cuales el 88% son jornaleros hombres y 12% mujeres.
Aunque la proporción de mujeres jornaleras a nivel nacional escasamente llegan a 300,000, 10% del total, por entidad federativa, en algunas entidades donde se cosechan cultivos de exportación, la proporción de mujeres jornaleras supera el porcentaje nacional. Guanajuato, 17%, Sinaloa, 18%, Sonora, con el 21%, Baja California Sur, 29%. De los jornaleros agrícolas migrantes, se identifican varios tipos de movilidad que configuran diferentes circuitos y que hacen que en el territorio nacional exista una compleja y variada red de movimientos y grupos poblacionales en tránsito permanente. Cada una de las corrientes migratorias, pendulares, circulares, errantes o golondrinos, tienen sus propias particularidades. Se identifican 6 diferentes rutas de los jornaleros agrícolas: del Pacífico, del Golfo, del Sureste, del Pacífico Centro, del Centro Norte y del Centro México. La ruta Pacífico se inicia en los estados de Oaxaca y Guerrero, desde donde los trabajadores se desplazan a los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit como principales zonas de atracción. Jornaleros agrícolas en Sonora. En el estado de Sonora cuentan con una gran tradición agropecuaria. Constituye este sector un pilar de su economía, aunque su importancia dentro de la estructura productiva se ha reducido. Sigue siendo un gran generador de divisas y empleo, además de ser reconocido proveedor de diversos productos a nivel nacional e internacional. En los años recientes, el estado de Sonora se ha ubicado en el 5º lugar de producción agropecuaria nacional. Para este ejercicio 2019 se tiene identificada una superficie sembrada de 596,200 hectáreas en los 3 ciclos de otoño, invierno, primavera, verano y perennes. Los cultivos más importantes son trigo, grano, alfalfa verde, papa, sorgo, forrágera, naranja, calabaza verde, uva, maíz grano, cebada forrajera en verde, melón, tomate rojo y espárrago, entre muchas otras. En cuanto a jornaleros agrícolas, en nuestra entidad podemos identificar 2 tipos. Aquellos considerados nativos, es decir, que viven en las localidades del estado y se dedican a trabajar en el campo, y aquellos, como ya se mencionó, que vienen de otras entidades, ya sea para trabajar temporalmente o bien se quedan asentados en forma definitiva en los poblados aledaños a los cultivos. Los traslados de los trabajadores del campo que podemos identificar son de 3 tipos. Inciso A, el traslado de la comunidad al punto de encuentro y concentración en el caso de jornaleros agrícolas migrantes. Inciso B, del lugar de concentración al espacio de alojamiento temporal en el mercado de trabajo, también en el caso de migrantes. Y, inciso C, el del espacio de alojamiento, ya sea temporal o fija, a la parcela de trabajo. El estado de Sonora, a su vez, cuenta con 6 zonas o regiones de gran atracción de jornaleros agrícolas, y estas son: punto número 1, región de Cajeme, región de Navojoa, Guatabampo, región de Guaymas, Empalme, región de Hermosillo, región de Pesqueira y región de Caborca. Accidentes carreteros. Dentro de los muchos problemas que enfrentan los jornaleros agrícolas, se encuentran los accidentes carreteros. Se pueden presentar, como ya se mencionó, ya sea desde la circulación
de rutas de sus lugares de origen hacia las diferentes regiones en donde laboran en el transcurso del año, del lugar de concentración hacia el lugar de residencia, o bien por los traslados diarios de los albergues temporales o lugares de residencia fija hacia los campos de trabajo. En años recientes se han presentado en Sonora accidentes carreteros graves en los traslados de los jornaleros a los campos, en donde lamentablemente se presentaron víctimas fatales. Destacan los siguientes de manera reciente. Accidente carretero en la costa de Hermosillo en el mes de diciembre de 2016, dejó 17 jornaleros lesionados. Accidente carretero en la calle 4, municipio de Guaymas, en el mes de febrero de 2018, dejó 2 personas fallecidas y 19 lesionados. Accidente carretero en la costa de Hermosillo, en el mes de mayo de 2019, dejó 6 personas fallecidas y 19 lesionados. Quiero destacar el último accidente registrado en Bicam, el pasado 7 de enero, donde más de 40 trabajadores agrícolas viajaban en camión, el cual fue arrollado por el tren. Accidente en el cual terminaron 5 personas sin vida, 6 lesionados de gravedad y más de 20 víctimas con diferentes lesiones. Uno de los problemas más serios detectados en los accidentes recientes son las condiciones de circulación de las unidades de transporte. Por una parte, no tienen el registro correspondiente y por las mismas razones, las condiciones en que operan son lamentables. No tienen medidas de seguridad, fallas mecánicas, choferes sin capacitación y, por supuesto, sin seguro para pasajeros. Cuando llega a suceder un accidente, muchos de ellos fatales, como ya se señaló, las familias se quedan sin protección porque no se tienen seguros de vida y por otra parte tampoco hay apoyos en el caso de presentarse como consecuencia alguna discapacidad. Marco jurídico vigente sobre transporte de jornalero agrícola. Se identifican referencias sobre el traslado de jornaleros agrícolas en 2 leyes, que son la Ley Federal del Trabajo y en la local, la Ley de Transporte para el Estado de Sonora. A continuación se indican los artículos. Inciso A, Ley Federal del Trabajo. Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes. Séptimo, proporcionar gratuitamente al trabajador, a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen medicamentos y material de curación en los casos de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar a los trabajadores que resulten incapacitados el 75% de los salarios hasta por 90 días. Los trabajadores estacionales disfrutarán de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. Los trabajadores estacionales también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados desde sus lugares de origen a los centros de trabajo y posteriormente a su retorno. Sexto, proporcionar a los trabajadores en forma gratuita transporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo
y viceversa. El patrón podrá emplear sus propios medios o pagar el servicio para que el trabajador haga uso de un transporte público adecuado. Inciso B. Ley de Transporte para el Estado de Sonora. Capítulo primero de las modalidades y clasificación de los servicios. Artículo 43. El servicio público de transporte podrá presentarse en las modalidades de pasaje y carga en los siguientes sistemas. 1. Para trabajadores agrícolas, servicio que se presta a los trabajadores que viajan a los campos agrícolas a desempeñar sus labores, consistiendo en el trabajo de su domicilio o lugares predeterminados al centro de trabajo y su retorno al lugar de origen. Artículo 44. Para la prestación del servicio público de transporte de pasaje y carga, deberán destinarse los siguientes tipos de vehículos. 1. Pasaje. Inciso G, transporte colectivo de trabajadores agrícolas en unidades con capacidad de 10 pasajeros como mínimo, debidamente adaptadas y equipadas. En los términos que establezcan los reglamentos de esta ley. Artículo 45. Los sistemas a que se refiere el artículo 43 de esta ley deberán prestarse bajo la siguiente clasificación. El servicio de transporte de trabajadores agrícolas y especializado de personal será de ámbito municipal o para municipios determinados sin ruta determinada y a partir de los lamentables accidentes que se presentaron en el Estado en esta pasada legislatura, propiamente en el mes de junio de 2017, se presentó un exhorto en el Pleno para hacer un llamado a los 3 niveles de gobierno para que se revisen las condiciones de transporte de los trabajadores del campo, así como para que puedan gozar de los mismos derechos de los que trabajan en la ciudad. Por supuesto, se presentaron acciones por parte del gobierno estatal y algunos ayuntamientos para supervisar las condiciones del transporte y se hicieron mejoras. Sin embargo, el problema sigue latente, por lo que se necesita que de inmediato se realicen modificaciones a la legislación que obligue a los patrones a proporcionar seguro de vida para el traslado de los trabajadores del campo a los lugares de cultivo y viceversa de manera general. No solamente a los trabajadores estacionales, como lo indica actualmente la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, indispensable integrar las responsabilidades y sanciones de los patrones en caso de no realizarlo. Por lo anterior expuesto, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52, 53 y 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con punto de acuerdo. Único. El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su correlativo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el Honorable Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 283 y adiciona el artículo 997 bis de la Ley Federal del Trabajo. Artículo único. Se reforma el artículo 283 y se adiciona un artículo 997 bis a la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Capítulo octavo, trabajadores del campo. Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes.
Séptimo, los jornaleros agrícolas, además de estar inscritos como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, también deberán contar con un seguro de vida para sus traslados, ya sea desde sus lugares de origen, residencia temporal o fija hasta los centros de trabajo y posteriormente a su retorno. Título 16, responsabilidades y sanciones. Artículo 992, artículo 993, artículo 994, artículo 995, artículo 996, artículo 997 bis. Al patrón que no cumpla lo establecido en el artículo 283, fracción séptima, segundo párrafo, será el responsable de cubrir a la familia en caso de fallecimiento de un jornalero el monto total de valor por seguro de vida que le corresponde, así como por requerimientos y suplementos médicos en caso de discapacidad. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hermosillo, Sonora, 14 de enero del 2020. Diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, Distrito 20, Echojoa, integrante del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social. Es cuanto, mi estimado presidente. Muchas gracias. Lo bendiga.